El sol caía sin piedad, quemaba la piel, secaba la garganta, rompía la voluntad. Frente a ellos, el ejército de Napoleón Bonaparte, campañas españolas, veteranos, invictos, acostumbrados a ganar, siempre ganar, más disciplina, más experiencia, más historia, y del otro lado, hombres cansados, desorganizados, sin gloria, sin fama, solo tierra bajo los pies y miedo en los ojos. Todo indicaba lo mismo: derrota, derrota segura, derrota inevitable, porque cuando el gigante avanza, nadie lo detiene, nadie. Pero algo empezó a cambiar. Lentamente, silencioso, invisible, los caminos ardían, el agua desaparecía, el calor se volvía enemigo y el gigante empezaba a sentirlo. Sed, fatiga, dudas, pequeñas grietas, muy pequeñas, pero suficientes. Porque la guerra no siempre se gana con fuerza. A veces se gana desgastando el alma. Y mientras los franceses avanzaban, seguros, confiados, el terreno se volvía contra ellos. Cada paso pesaba más, cada decisión más lenta. Y entonces el error, un error mínimo pero fatal. Porque en la guerra un segundo puede cambiarlo todo, y ese segundo estaba a punto de llegar. El sol caía sin piedad, quemaba la piel, secaba la garganta, rompía la voluntad frente a ellos. El ejército francés, veteranos invictos, acostumbrados a ganar siempre, ganar más disciplina, más experiencia, más historia. Y del otro lado, hombres cansados, desorganizados, sin gloria, sin fama, solo tierra bajo los pies y miedo en los ojos. Todo indicaba lo mismo: derrota, derrota, segura, derrota inevitable. Porque cuando el gigante avanza, nadie lo detiene, nadie. Pero algo empezó a cambiar, lentamente, silencioso. Invisible, los caminos ardían, el agua desaparecía, el calor se volvía enemigo, y el gigante empezaba a sentirlo. Sed, fatiga, dudas pequeñas, grietas muy pequeñas pero suficientes, porque la guerra no siempre se gana con fuerza, a veces se gana desgastando el alma. Y mientras los franceses avanzaban seguros, confiados, el terreno se volvía contra ellos cada paso. Pesaba más, cada decisión más lenta. Y entonces, el error, un error mínimo pero fatal, porque en la guerra un segundo puede cambiarlo todo. Y ese segundo, estaba a punto de llegar el calor. Seguía subiendo la sed, quemaba por dentro los cuerpos, caían sin ruido, sin gloria, sin aviso. El orgullo empezaba a quebrarse lento, constante, inevitable. Los oficiales dudaban las órdenes, llegaban tarde, mal confusas el enemigo. Ya no era solo hombres, era el entorno, era el clima. Era la presión invisible que ahogaba cada intento de control, y mientras tanto la resistencia observaba callada, paciente, esperando el momento exacto, sin prisa, sin ruido, como una sombra que se acerca sin ser vista, porque sabían algo que el gigante ignoraba. Sabían que no era cuestión de fuerza, era cuestión de tiempo, de desgaste, de paciencia, y cada minuto jugaba a su favor, cada error sumaba, cada duda crecía como una grieta imposible de cerrar. El gigante seguía avanzando, pero ya no era el mismo, ya no imponía miedo, ahora cargaba con él, ahora lo sentía, ahora lo sufría, y entonces todo empezó a inclinarse lento pero firme, como si el destino cambiara de lado, como si algo invisible empujara la historia hacia otro final. Uno que nadie esperaba, uno que nadie podía entender todavía, porque lo imposible estaba empezando a romperse delante de todos, sin aviso, sin lógica, sin permiso, y lo que venía después no era solo una batalla, era algo más grande, más profundo, más inevitable, el principio del fin para un ejército que nunca había aprendido a perder, nunca jamás, hasta ese instante en que todo empezó a derrumbarse, sin remedio, sin salida, sin retorno posible, para nadie que estuviera allí viendo.
sintiendo cayendo poco a poco dentro de un caos que ya no tenía control ni orden ni esperanza alguna para sobrevivir a lo que venía encima sin piedad total absoluta final. Algo no encajaba. No era solo calor, no era solo desgaste, era otra cosa. Un error, oculto, silencioso. Los franceses avanzaron demasiado, confiaron demasiado, se aislaron, sin apoyo, sin agua, sin salida, y entonces apareció la verdad. Batalla de Bailén no sería una victoria rápida, sería una trampa, cerrándose, lenta, precisa, porque mientras el gigante miraba al frente, el peligro ya estaba alrededor, moviéndose, rodeando, cortando caminos. Y de pronto, lo imposible dejó de ser imposible. El ejército invencible estaba atrapado, sin espacio, sin aire, sin opciones. Y por primera vez, el miedo cambió de lado. El aire ardía, gritos, polvo, confusión. Todo al mismo tiempo, disparos, órdenes rotas, caos. El gigante intentó reaccionar. Tarde, demasiado tarde. Las líneas se rompían. Los hombres caían, sin control, sin dirección. Y alrededor, presión, cada vez más cerca, más fuerte. Intentaron avanzar, bloqueados. Intentaron huir, rodeados. Nada funcionaba, nada respondía. El calor apretaba, la sed quemaba. El cuerpo fallaba, la mente también. Oficiales gritaban órdenes, nadie escuchaba. Todo se perdía en el ruido, en el miedo, en la desesperación, y mientras tanto, la trampa se cerraba, lenta, precisa, inevitable. Cada movimiento era peor, cada decisión, un error. Y entonces, colapso. Total, brutal. Las filas francesas cedían, se doblaban, se rompían. Hombres soltando armas, otros cayendo de rodillas. Otros simplemente dejándose caer, sin fuerza, sin esperanza, sin salida. El orgullo desaparecía, la superioridad se deshacía como polvo, como nada, porque ya no era una batalla, era una caída imparable. Y en medio del caos, una certeza, todo había terminado, aunque nadie lo dijera, aunque nadie lo aceptara. El final ya estaba allí, respirando, pesando, aplastando, y cuando el último intento murió, el silencio empezó a aparecer. No de paz, de derrota. Una derrota que no podía ocultarse, que no podía negarse, que quedaría grabada para siempre. Como el momento exacto, donde lo imposible se hizo real, donde el gigante cayó. Y entonces, silencio, pesado, denso, final. El ejército que nunca caía, cayó. Hombres mirando al suelo, sin palabras, sin orgullo, sin respuesta. La rendición llegó, inevitable. Capitulación de Bailén marcó el fin, no solo de una batalla, de una ilusión, porque el invencible ya no lo era. Y el mundo lo vio, lo entendió, lo sintió. España resistió, contra todo, contra todos. Y ese día algo cambió para siempre. El miedo cambió de lado, el poder también, y la historia nunca volvió a ser la misma. Las armas callaron, el polvo bajó, y lo que quedó fue memoria, fue impacto, fue un antes y un después, porque cuando un gigante cae, nadie vuelve a verlo igual nunca. No fue suerte, no fue casualidad, fue decisión, fue resistencia, fue inteligencia bajo presión, porque cuando todo indicaba derrota, eligieron quedarse, eligieron luchar, eligieron pensar, y eso lo cambió todo. Batalla de Bailén no fue solo una victoria, fue un mensaje, claro, directo. Poder no es invencibilidad, fuerza no es garantía, y el miedo puede cambiar de dueño, porque incluso el gigante más fuerte cae cuando subestima, cuando se confía, cuando ignora lo invisible. Y ahí está la lección. No gana el más grande, gana el que resiste más, el que piensa mejor, el que no se rinde cuando todo parece perdido, porque a veces la historia cambia en silencio, y cuando lo hace,
Nada vuelve a ser igual. Si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad, nada es imposible hasta que alguien lo demuestra. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y no te pierdas lo que viene, porque cada historia es una batalla, cada video una revelación. Y el próximo puede cambiar tu forma de ver todo para siempre.